tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, soy Ibrahim Nasser y vamos con este nuevo capítulo de nuestro curso, de nuestro mini curso de electrónica ultra básica. Hoy quiero conversar sobre multímetros. Nosotros los electrónicos, a diferencia de muchas otras profesiones, trabajamos con elementos que no los podemos ver, los electrones. No los podemos ver, sin embargo, sí los podemos medir o poder observar su comportamiento, su magnitud. Desde ese punto de vista, estamos obligados a utilizar diversos instrumentos. Lo más probable es que ustedes se van a morir y van a seguir necesitando instrumentos. Los electrónicos no solo nos gustan mucho y somos como fanáticos, tenemos esa enfermedad de tener más y más instrumentos. Sin embargo, sí se ocupan en la práctica. Bueno, obviamente depende del nivel de trabajo a que te dediques dentro del ámbito de la electrónica. Así como el carpintero tiene martillo, serrucho, no sé, atornilladores, cincel, en fin, sin lugar a dudas, la herramienta clave del carpintero es el martillo. Nuestro instrumento, nuestra herramienta clave para los electrónicos es el multímetro. Y un multímetro, básicamente a grandes rasgos, se le pide que esté compuesto internamente por 5 instrumentos básicos. Un voltímetro para medir voltios, para medir diferencia potencial, para medir tensión, DC, Direct Current, corriente directa. ¿Okay? Un voltímetro, el mismo que el anterior, pero AC, Alternating Current, corriente alterna. Un amperímetro para medir corriente DC, de corriente directa. Un amperímetro para medir corriente AC, corrientes alternas. Y un ohmmetro. Y aquí tengo V y R, es decir, tengo la ley de Ohm. Hoy en día los testers, en su gran mayoría, en el 99% de los casos, ya le voy a explicar por qué, miden estos 5 parámetros, pero además otros adicionales. Hay algunos que miden diodos, otros que traen HF para medir transistores, hay algunos que traen capacímetros, hay algunos que traen unos pseudo frecuencímetros, en fin. Hay instrumentos, y dependiendo del valor y de la calidad, por supuesto, que pueden realizar otro tipo de medidas. Sin embargo, cuando nos referimos a un multímetro, esperamos que a lo menos traiga o contenga esos 5 instrumentos fundamentales. Bien, los multímetros los hay de varios tipos distintos. Los primeros, y de donde nace todo, son estos, los analógicos. Tenemos digitales, y en digitales hay de varios tipos. Aquí hay uno, acá tenemos otro, un Fluke, acá tenemos otro digital, en fin, que además es osciloscopio de mano. Por acá tenemos otro más, el de banco, y deben haber otros más por ahí. Estos equipos pasan a ser nuestro martillo de trabajo, como lo es para el carpintero. Muy bien. Bien, como ya ustedes pueden observar acá, como una generalización, podríamos decir que tenemos multímetros analógicos y digitales. En realidad se requiere tener ambos, por cuanto el cómo realizan la medida hace que sean totalmente complementarios. Hoy en día no es difícil encontrar un multímetro analógico, es decir, está muy lejos de ir en retirada, a diferencia, por ejemplo, de los osciloscopios, que el osciloscopio, el analógico, ya hoy en día es muy difícil conseguir un osciloscopio analógico, porque los digitales lo están reemplazando prácticamente su 100%. Diferente es el caso de los multímetros. El multímetro analógico está plenamente vigente. Hay que terminar con esa odiosidad de que cuál es mejor, qué sé yo, cuál me compro. Hay que tener ambos porque son complementarios. Por el cómo realizan las medidas, los multímetros digitales es muy difícil que lleguen a reemplazar el multímetro analógico
pues hay ciertas medidas, hay ciertas aplicaciones en donde este supera por mucho a los digitales y muchas otras en que los digitales superan por mucho a los analógicos. Por lo tanto, insisto, y para terminar con el tema, son complementarios. Bien, el multímetro analógico basa su operación en una aguja que se mueve sobre una escala que está calibrada y que en el centro, en el punto de pivote, hay una bobina. Y ese elemento se llama galvanómetro. Todos sabemos, o los que no saben, en este curso no sé si ya se dijo en algún capítulo, cuando una corriente está circulando por un conductor y va de izquierda a derecha, es decir, si esta es mi mano derecha, coloco los dedos así, y si el dedo gordo, el dedo pulgar, me indica el sentido de la dirección de la corriente, entonces los demás dedos indican el sentido del campo magnético que se genera en el cable. Es decir, lo que estoy diciendo es que cuando una corriente eléctrica circula a través de un conductor, en el entorno del conductor se producen concéntricamente, es decir, concentro en el cable, un campo magnético. Eso hace que si yo realizo una bobina con el cable y está circulando una corriente por acá, los campos magnéticos se me van a concentrar en el interior de esta bobinita y ahí se va a generar un imán, electroimán. ¿Por qué electro? Porque si la corriente cesa, es decir, deja de circular, ¿cierto? Ese campo magnético desaparece. Muy bien. Creo que aquí tengo, a ver, aquí está completo. Miren, yo no sé si logran ver esto aquí. Lo que tengo en mi mano en este minuto es justamente el principio básico del galvanómetro, que es una bobina, ¿ok? En cuyo interior de la bobina tengo un imán. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando circule corriente por esa bobina, en el interior de la bobina se va a generar un campo magnético, un imán, un electroimán, ¿cierto? Que al estar influenciado por el imán permanente que está en su centro, se va a mover dependiendo, porque va a comenzar el proceso de atracción, ¿cierto? Y repulsión de los imanes. Por lo tanto, esta bobina va a empezar a circular en torno al imán permanente que está en su centro, en el interior, digamos. Y la cantidad de movimiento que va a tener la bobina se va a corresponder con la cantidad de corriente que pase por su conductor. Eso significa que a mayor cantidad de corriente que circule por esta bobina, mayor va a ser el ángulo de deflexión. En el fondo, más se va a mover la aguja. Esto que tengo en la mano, en el fondo, va aquí en el interior. Y este ejecito que tiene ahí, ¿cierto? Aquí va a estar solidario el eje o la aguja que nos va mostrando la medida. Luego, una vez que ya tengo esto, basta con que calibre correctamente las escalas que están en el fondo de la aguja para poder obtener una lectura. Esto que le acabo de explicar o de exponer es clave, por cuanto el único instrumento que existe analógicamente es el galvanómetro, ¿ok? Un voltímetro o un ohmmetro no es otra cosa que un amperímetro que está conectado o graduado de diferente manera, pero el elemento básico es esto, un galvanómetro que es capaz de medir intensidades de corriente. Para poder medir voltajes, lo hacemos mediante la circulación de una pequeña corriente en esta bobina. Y como lo conocido sería la resistencia y la cantidad de corriente, podemos conocer el voltaje, ¿cierto? Por ley de Ohm, R es V partido por I, hay tres parámetros, ¿cierto?, que están internamente relacionados. Por lo tanto, si desconozco una, debo conocer las otras dos. Así, para medir corriente, debo conocer el voltaje y la resistencia, pero para medir voltaje, debo conocer corriente y resistencia. Y para medir resistencia, debo conocer voltaje y corriente.
Como los otros dos parámetros los puedo manejar, dejando afuera el de incógnita, todas las medidas del multímetro analógico lo hace con un galvanómetro, que en su estado básico o elemental mide corriente. Bien, vamos. Bien, queridos amigos, he traído entonces hasta la mesa de trabajo 3 instrumentos analógicos que tengo, no sé si tengo alguno más por ahí, pero con estos 3 yo creo que estamos más que bien. Acá, los verdes, tengo un amperímetro y un voltímetro. Y acá tengo el multímetro, ¿cierto? Que tiene múltiples medidas, múltiples metros, múltiples medidores. Si ustedes se fijan, este amperímetro que tengo acá tiene 2 escalas. Una escala que va de 0 a, en realidad de menos 0,2 a 0,6, que sus conectores son común y el primero, y el segundo que llega hasta los 3 amperes, que va desde menos 1 a 3. En realidad el 0 está un poquito corrido, no está en el inicio de la escala. Lo cual es muy bueno, porque si alguien está aprendiendo y conecta al revés, se va a dar cuenta inmediatamente que la aguja quiere deflectar hacia el otro lado. E incluso para medir pequeños potenciales negativos también. Bueno. Y en el lado derecho tengo común con 2 terminales. El primer terminal va de 0 a 3 voltios y el segundo va de 0 a 15. En realidad de menos 1 a 3 y de menos 5 a 15. Muy bien, excelente. Ahora olvídense del multímetro por mientras. Concentrémonos en estas unidades. Si ustedes se fijan, si yo comenzase a tener puros instrumentos de este tipo aquí en el laboratorio, me tendría que llenar de instrumentos. ¿Ok? De hecho, este amperímetro de 0 a 0,6 y de 0 a 3 son solo 2 escalas, lo cual es muy poco y es solo corriente continua. En el voltímetro es exactamente lo mismo. Este es un voltímetro de solo continua y tiene 2 escalas, una de 0 a 3 y otra de 0 a 15. Lo que ya es harto, porque normalmente estos instrumentos tienen una única escala. Es decir, estos ya tienen 2 escalas. Ok. Eso es impracticable, no me puedo llenar de instrumentos en el laboratorio. En realidad, por eso es que acudimos a esta otra unidad, que es el multímetro, que para cada uno de estos instrumentos, o sea, aquí faltaría un ómetro, ¿cierto?, tiene distintas escalas para cada una de las mediciones que quiero hacer, para cada uno de los parámetros eléctricos que quiero medir. Así, acá tenemos el voltaje continuo, corriente continua, estos son auxiliares, ohms y voltajes alternos. Ya vamos a entrar a este equipo. Sigamos con estos anteriores. Este voltímetro que estoy acá, sin duda, lo único que tiene en su interior es un galvanómetro. Veámoslo, ya estamos aquí. Veamos que tiene en su interior, debería tener un galvanómetro con a lo menos 2 resistencias, una para cada escala, ¿cierto? Para poderla ajustar. Veamos si es cierto. Veamos si eso es cierto. Exacto, ahí están. Si ustedes se fijan, acá están los terminales, ¿cierto? Y acá están las 2 resistencias, que de hecho las resistencias están en serie. Un punto, el punto común, el punto negro, va directo a un punto de la bobina del galvanómetro, y el otro punto de la bobina del galvanómetro que viene acá, viene por acá, pasa por esta resistencia hasta el primer terminal, que es la primera escala, y luego tiene otra resistencia que la hace caer al segundo terminal, y ahí ajusta las 2 escalas. Obviamente las resistencias son las que tienen que ser, en fin. Y si vemos, vamos a tapar esto, y si vemos el amperímetro, según yo, no lo he abierto nunca, pero según yo debería tener 3 resistencias. No lo sé, pero creo. Una shunt, ¿cierto?, que es por donde pasa el voltaje general, la corriente general, el cortocircuito, digamos, y más 2 resistencias para poder ajustar la escala. Veamos qué tiene en su interior. Me equivoqué, tiene 2 resistencias nomás. Acá está una shunt, que es bastante grande, en potencia, digamos, que va desde el terminal común hasta la escala más larga, que es más grande, que es de 3 amperes. No, ahí están las otras 2 resistencias. No, sí tiene las 2. Bien, ahí está el chun. Mira qué curioso, en la segunda no utiliza el chun, lo tiene solamente para la escala grande, para la escala de 3 amperes. Para la escala de 0 a 0,6 tiene solo una resistencia serial acá, que es esta que está aquí.
Y esta chun debería ser súper pequeña. Pues veámosla. Veamos qué colores tiene. Ahí está. Negro, rojo, amarillo, plateado, negro. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? A ver. Tenemos negro, 0, rojo, 2, amarillo, 4, y luego viene un plateado, que eso dividido por 100, es decir, 0,24 ohm al 1,2%. 0,24 ohm, vamos a ver si eso es verdad. Acá tengo unas puntas, vamos a colocarlo en el instrumento. Vamos a colocar acá, seleccionar la escala de 200 ohm y vamos a ver cuánto tiene en 0. Puenteando. Ya, tiene 0,24 por default el tester. Ese tester no tiene medidas relativas, 0,20. No tiene para hacer mediciones relativas, por lo tanto vamos a tener que restárselo al valor. Y ahora vamos a colocarlo en los terminales del chun y me marca 0,43. Ahí 0,43 menos los 0,21, ahí tenemos los 0,21. Y dijimos que tenía que tener 0,24. Está bien. Ahí está cambiando a 0,43. Está bien, eso es. Es una resistencia de 0,24 ohms, que sería la resistencia chun. Bueno, en realidad son leceras nomás. Solo le quería demostrar cómo funciona. Entonces la idea de esto es que el instrumento lo que hace es circular una corriente. Eso 0,2 ohm es un cortocircuito para el circuito, valga la redundancia, es decir, no está afectando al paso de los electrones, ¿cierto? Y dependiendo del voltaje que se genera ahí en esa resistencia, realiza la medición. Es para que ustedes más o menos vayan viendo cómo el instrumento lo hace. ¿Ok? Bien, vamos a taparlo y aquí lo tenemos. Estos cables no los vamos a sacar porque los vamos a necesitar. Bien, queridos amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprender algunas cosas. Utilizar un instrumento analógico en realidad es súper extremadamente simple, no tiene pero ninguna complejidad, más el color que le meten en muchos colegas cuando dicen, no, que tienes que saber. No, hay que tener un par de cosas claras y el resto es como verla ahora, es muy simple. ¿Qué cosas debemos tener en consideración? Lo primero es la puesta a cero. Para la puesta a cero, todos los instrumentos analógicos traen aquí un tornillito, un pernito, un ajuste, justo en donde pivotea el eje, en donde se encuentra el elemento galvánico, ¿cierto? En donde si tú lo mueves hacia un lado, obviamente se mueve la aguja, y si lo mueves para el otro lado, baja. Por lo tanto, lo importante es tenerlo en cero. Y siempre mirando de frente el instrumento, cosa que con la vista veamos que la rayita que tiene el 0 aparezca fuera de nuestra vista. Y vamos a hacer lo propio con este de acá. Esto está en 0, este está un poquito corrido. 0. Bien. Segundo. En este instrumento aquí medir algo es súper simple porque tiene solamente 2 escalas. Se complica un poquito más aquí en el multímetro porque tiene mucha escala, pero en realidad es exactamente lo mismo. No hay mucho que ver ahí. Por ejemplo, vamos a colocar acá un voltaje de 1,5 voltios. Vamos a sacar de acá. Vamos a poner acá en la fuente de poder. Ya hagámoslo con fuente de poder. Cuando veamos la resistencia lo vamos a hacer con pilas. Vamos a hacer el voltaje 1.5, enter, y que salga. Entonces, vamos a colocar acá. Muy bien. Entonces dejamos el 1,5 con la fuente de poder y lo vamos a colocar aquí en el voltímetro. El 0 está ajustado y vamos a ponerlo en el primer terminal, que es la escala de 0 a 3. Y si ustedes se fijan bien, está preciso en 1,5, entre 1 y 2, justo en la mitad, 1,5. El instrumento está marcando muy bien, bastante preciso. Ahora, una de las cosas que hay que tener presente cuando utilizamos instrumentos analógicos es que la precisión del equipo siempre se encuentra en la parte central de la escala. Es decir, para medir 3 voltios, yo preferiría utilizar la otra escala, la que va de 0 a 15, porque los 3 voltios me va a quedar más o menos por la mitad, obviamente debajo del 5 y más arriba del 0. Si entre 0 y 5 tengo esa rayita larga que me está indicando los 2,5, la lectura me va a quedar por acá. Porque ¿qué pasa? Si cambiamos la fuente de poder
y le ponemos BC 3 voltios, Enter. Si ustedes se fijan, se fue a fondo la escala. Incluso quedó medio pegado, miren. Claro que quedó pegado. ¿Se fijan? Miren, lo vamos a colocar de nuevo 3. No, su precisión se fue a las pailas. Pero si cambiamos a la escala de 15, ahora esto ocurrió porque el instrumento es demasiado malo, esto es un juguete, esto es para niños. Esa pegada que se pegó aquí, lo más probable es que no va a suceder en el instrumento de verdad. Pero aún así, en este instrumento tampoco la precisión va a ser buena porque estamos en el fondo de escala. Muy bien, vamos con la otra escala, 3. Si ustedes se fijan, perfecto. 0, 5, 2,5, 3 voltios. Perfecto. Si le ponemos BC 3.5, BC 3.5, Enter, 3.5, subió justo una rayita más. Si le pongo 4, BC 4, Enter, una rayita más. Y si le ponemos BC 4.5, Enter, una más. Y si le ponemos los 5, vuelve a quedar justo al medio. Veamos, BC 5, Enter. Si se fijan que la precisión de estos instrumentos es bastante buena, no hay mucho más que pedirle. Claro, no sabemos si son 5.01, como si te lo puede decir ¿cuánto es? Un multímetro digital, pero para hacer cualquier tarea no hay absolutamente ningún problema en utilizar un instrumento de este tipo. Ahora, la gran gracia que tienen estos instrumentos analógicos es la siguiente. Voy a cambiar de fuente y la vamos a colocar en la fuente ahí está bien, en la fuente analógica. Si ustedes se fijan, ahí llegamos a los 12 voltios y aquí me está marcando sobre 15, pues justamente por lo que estábamos conversando de la precisión, ¿cierto? Ya ahí, miren, observen lo siguiente. Si yo comienzo a jugar aquí, fíjense por favor cómo el instrumento me sigue fielmente el movimiento que yo estoy haciendo en el potenciómetro de la fuente. Cosa que no va a ser tan obvio en el digital. Por eso que cuando los voltajes son variables a una velocidad lenta, visible al ojo humano, es mucho más adecuado trabajar con multímetros analógicos, porque observen la cadencia con que va la aguja conforme va variando el voltaje en la fuente de poder, que es lo que yo estoy moviendo. Y esto en la práctica ocurre muchas veces, miren. Esto sigue perfecto. En cambio, si esto lo colocamos en un multímetro digital, van a empezar a correr los números y no vamos a saber de qué se trata lo que está ocurriendo. Veámoslo. Me está marcando acá 6 y un poquito más, 6,26. Perfecto. ¿La cámara lo estará grabando bien? Sí, me parece que sí. Y ahora vamos a modificar la fuente. Miren cómo el multímetro analógico me sigue fielmente, es cierto, el movimiento que yo estoy haciendo en la fuente de poder. Y observen el otro instrumento. No tengo cómo interpretar eso. Hay unos cambios, 8, 2, no tengo idea de lo que está ocurriendo. En cambio, en el analógico lo veo sin ningún problema. Por lo tanto, por eso es que siempre he dicho que el multímetro digital no ha reemplazado al analógico por este tipo de mediciones que en la práctica ocurren. Bien, vamos a sacar el digital porque no tiene nada que hacer aquí. Aún no hemos entrado en el tema digital. Bien, queridos amigos, situación similar ocurre con el amperímetro. Da exactamente igual. Si yo tengo un circuito... A ver, vamos a colocar... Miren, aquí yo tengo un portapilas que es muy... también de niño. Vamos a colocar acá el negativo en el negativo y el positivo de la pila. Observen lo que va a ocurrir acá. Solamente le voy a pegar un chispazo, digamos, voy a tocar solamente el conector. ¿Por qué? Porque si lo dejo fijo puedo quemar la bobina, porque esta pila, puse esta en especial porque una pila AA entrega como 2 amperes instantáneos. Sin embargo, esta pila es chinita y además está mala, por lo tanto no debe tener mucha corriente y no quiero quemar el instrumento, por eso lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque como aquí hay un shunt, en el fondo hay un cortocircuito y es malo tanto para la batería como para el instrumento. Muy bien, entonces veamos.
Está re buena mi pila. Claro que el instrumento se me disparó para cualquier lado. Ahí sí, ahí está en cero. 0,4, 0,2 amperes. Nada, no, la pila está mala. Pero esa es la idea, ¿ok? Yo no lo puedo hacer con más calma aquí porque ya sé que no me está entregando. Pero si le coloco la fuente de poder, ahí va a saltar, pero como Gavis. A ver, veamos. Vamos a colocar la fuente. Espere. Estoy colocando desde la fuente de poder. Obviamente, esta me puede entregar 5 amperes. Espere. ¿Qué pasa si la limito? Mire, vamos a limitar aquí a... Vamos a ir pasando. Estoy en la escala de 3 amperes, ¿ok? Por lo tanto, tengo que fijarme en la escala superior de 0 a 3. Y aquí estoy en 1,6 amperes. Perfecto. Dos amperes. Ahí ya me estoy yendo a la escala. Me estoy yendo de fuera de rango y ahí ya no... La precisión del instrumento, insisto, está en el centro, ¿ok? No hay que irse hacia los extremos porque ahí mide mal, ahí tendríamos que cambiar de escala. En todos los instrumentos, siempre, analógicos me estoy refiriendo. La precisión de la escala de los galvanómetros está en torno del centro. Bien, ahora, ya sabemos cómo hacer esto. Hay algo que estos instrumentos no tienen, y que estos sí. Y que es esa especie de espejo que tiene detrás de la aguja, ¿se fijan? Como una escala más. En el 99,99% de los instrumentos analógicos van a encontrar ese espejo. Y ese espejo es para el paralelaje. ¿Y qué es el paralelaje? Si yo tengo aquí mi escala y aquí tengo mi aguja y este me está marcando 2, por decir algo, si yo lo miro desde acá, pareciera que está marcando 1. Y si lo miro desde acá, pareciera que está marcando 3. Solo va a marcar 2 si lo veo de frente, en ángulo recto, ¿cierto? Perfecto. Acá es exactamente lo mismo. Entonces, al medir, lo que debo hacer es que debo posicionar mi cabeza, mis ojos, de tal modo que el reflejo en el espejo que tiene detrás de la escala yo no lo vea. Es decir, que esté tapado por la propia aguja. Eso evita el error por paralelaje, de tal modo que la lectura sea precisa. Ok, ahora que ya con estos instrumentos básicos entendimos cuál era la metodología al utilizar en este instrumento analógico, veamos algunas cosas con este instrumento. Si ustedes se fijan bien, acá tengo voltímetro DC. Ese símbolo significa corriente continua, ¿ok? Tengo una escala pequeñita, miren ahí, de 0,1, de 2,5, de 1, de 5, 2,5 y 500. En la escala de miliamperes de corriente directa, tengo una escala de 50 microamperes, muy pequeña, de 5, no dice nada, por lo tanto son miliamperes, tal como lo indica su serigrafía acá, y acá de 500 miliamperes, es decir, 0,5 amperes. Bien, después tiene dos escalas para medir baterías de 1,5, baterías de 9, una escala de deciohms para medir valores de resistencia muy pequeños. Ese símbolo de parlante siempre es la continuidad. Si la resistencia normalmente es menor a 50 ohms, más o menos, eso depende del instrumento, se activa un buzzer para saber que es un cable, ¿cierto? O que la resistencia es muy baja. Después tengo los multiplicadores, que tengo por 10, por 1 kilo y por 100 kilos. Bien, después, por tanto, esto es ohms. Y en amarillito tengo la escala de voltaje alterno, que la primera escala es 25, la segunda 250, la segunda es 500, la tercera es 500. Después tengo algunos voltajes núcleos para ver valores de voltaje positivos y negativos, porque tiene en el centro un 0. Que para circuitos digitales, cuando uno trabaja con operacional, en que se trabaja con voltaje positivo y negativo respecto al 0, es muy bueno. No todos los testers analógicos traen null. Esto es una de las gracias que tiene este que trae. Bien. Vamos con lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, ajusta 0. Segundo, el tema del paralelaje. Tercero, es que la escala de ohms, como se requiere una pila interior, ¿cierto? Es sumamente importante antes de realizar la medida, juntar las puntas y llevarla a cero final de escala. Voy a sacar acá unos perritos
Voy a sacar este verde para que no se me confunda con nada. Entonces tengo el punto común, lo 1 con el que es común para la gran mayoría de las mediciones, y con este ajuste, con este potenciómetro, con esta resistencia variable, ajusto mi instrumento a 0. Cosa que lo que estoy haciendo ahora es setear el galvanómetro para que cuando estén unidas las dos puntas de prueba, la medición sea 0. ¿Ok? Ahí está, 0. Siempre considerando el paralelaje. Tengo que mirarlo de frente, de tal modo que mis ojos no vean el reflejo de la propia aguja a través del espejito que está atrás. Perfecto. Lo suelto, debería volver a 0. Volvió a 0, perfecto. Lo importante para poder ver cuál escala voy a utilizar. En estricto rigor podemos utilizar virtualmente cualquier escala. Sin embargo, siempre las de arriba, las superiores, las que en este caso están en azul, esas están para ohms y para deciohms. ¿Ok? Es decir, para medir resistencia. Todas las escalas que están arriba. ¿Por qué es la única que están al revés? Si ustedes se fijan, para la escala de ohm parte en infinito, porque obviamente los terminales están al aire y la resistencia es infinita, y frente a un cortocircuito, la resistencia es 0. Por lo tanto, el 0 está al lado de acá. ¿Se fijan? Es distinta a toda la otra escala en que el 0 está acá. Vamos con las otras escalas. Si ustedes se fijan, acá los fondos de escala es 1, 5 y 25. 1, 5 y 25. Y si revisamos las escalas que tiene cada uno de los modos de parámetros, el instrumento tiene, mira, 0,1, eso lo puedo medir en la escala de 1. Basta con que lo divida por 10. Por lo tanto, si aquí, si estoy midiendo voltaje continuo y estoy midiendo aquí en la escala de 0,1 voltios, puedo utilizar esa escala de 10 entendiendo que cuando me marque 10 es 0,1. Es decir, tendría que correr la coma 2 veces, ¿cierto? En la escala de 2,5 puedo utilizar la escala de 2,50, entendiendo que el máximo es 2,5. 10, ahí coincide con el 10. 50 coincide con el 50, 250 me coincide con la de 250, y la de 500 puedo utilizar la escala de que marca 50. Lo único que a la indicación le tengo que agregar un 0. Todas las escalas están con los mismos múltiplos. Ahora, claro, este instrumento además tiene una escala aquí roja y azul, ¿cierto? Porque son para ver si una batería está buena, mala, o si está ahí entre medio, en el signo de interrogación, significa que no se sabe si la pila está entre buena y mala. Y eso para medir, obviamente, las baterías. Por lo tanto, esa escala la voy a utilizar, en este caso, para este instrumento, ¿cierto? Cuando esté midiendo aquí batería, 1,5 o 9 voltios. Después tiene la escala de null, que está aquí con el 0 al medio, que es eso, para esta función. Y aquí tengo dos escalas, más menos 25, más menos 5. Más menos 25 en la parte negra de arriba y más 5 en la parte de abajo. Y finalmente, en la escala más pequeñita, la última, la de abajo, que va de 0 a 15 y de 3 a 0, se fijan que está invertido. Eso es para medir las corrientes muy pequeñas, microamperes y miliamperes, es decir, cuando estoy ahí. Es eso. Como un resumen general para utilizar un voltímetro analógico, es que uno tiene que estar en 0, calibrado siempre en 0. Segundo, que si mido ohms, tengo que puentear antes de medir y calibrar el 0 final. Tercero, cuando realice la lectura tengo que hacerlo de frente al instrumento, teniendo la precaución de que la aguja no me haga una sombra en el espejo, no haya un reflejo. Con eso evito el paralelaje. Después, la cantidad de escalas siempre van a estar en los mismos múltiplos de las escalas que tiene el control rotatorio del equipo. Por lo tanto, si yo estoy aquí en la escala de 50, en realidad puedo ocupar esa de 50 de acá, también podría ocupar la de 5 de acá, en el fondo teniendo claro si tengo que agregarle un 0 o quitarle una posición a la coma, en fin. Pero puedo hacerlo exactamente igual porque todas están grabadas exactamente igual, excepto las de resistencia. La resistencia es la superior, que tiene el 0 normalmente al otro lado. En este caso, en este instrumento que es particular, tiene una escala de ohms con el 0 acá, pero esa es para solo una medida, que es cuando se coloca la punta de prueba acá, y es para medir deciohms o resistencias que están por debajo de los 100 ohms. Creo que 100 ohms es el máximo. Es eso.
Las pilas que trae internamente el multímetro analógico normalmente son solo para medir en la escala de ohm. Es decir, si el instrumento no tiene pilas, yo podría utilizar perfectamente la escala de voltios y de amperes. Lo mismo que esto, si ustedes se fijan, cuando abrimos estos instrumentos, en su interior no había absolutamente ninguna pila, nada, porque no la necesita. Porque el instrumento opera utilizando la misma corriente del propio circuito. Bien. Otra cosa interesante a saber es las impedancias internas de estos instrumentos. Si ustedes se fijan bien y colocamos este instrumento acá y lo ponemos como ohmmetro, vamos con la escala alta, y estas puntas las ponemos acá, observen lo que va a ocurrir. Esto es re interesante. Dependiendo de la escala de ohms en la que esté, la aguja se me empieza a mover. Entonces, en estricto rigor, con un ohmmetro no le puedo medir su resistencia interna. A diferencia, ¿cierto?, de los multímetros analógicos, que lo hemos visto en varios reviews cuando hemos revisado algunos equipos, ¿cierto?, que digo, veamos qué resistencia interna tiene este instrumento. Y mido acá los ohms y sé si son 1 mega, 3 mega, qué sé yo, en fin. Pero acá, como el instrumento... ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en los digitales? Porque en el digital hay una matriz de entrada, un divisor de tensión que es fijo, ¿cierto? Y él después va haciendo las mediciones dependiendo de las cuentas que haga o de las operaciones matemáticas que haga. Distinto al caso de acá. En los instrumentos analógicos, necesariamente tiene que pasar una corriente que es proporcional a las capacidades del propio galvanómetro. Por lo tanto, dependiendo la escala, va cambiando su impedancia interna. De hecho, lo podemos ver acá. Miren ahí y miren acá. Si ustedes se fijan acá en la primera, me marca el instrumento que tiene ¿cuánto? 3,6 kilos y acá 18 kilos. Es decir, cambió la escala y también cambió la resistencia interna. Bien, aquí hay una diferencia que es fundamental respecto a los digitales. ¿Cómo se calcula, cómo se mide, cómo se especifica la resistencia interna de este instrumento? Si ustedes se fijan, acá en esta escala, en la escala más pequeña, que va de 0 a 3 voltios, me marca 3,6 kilo ohms. Pero el instrumento me está marcando casi 1 voltio. Deben ser unos 3 kilos por cada voltio. Siempre los instrumentos analógicos, la impedancia no te dice qué impedancia tiene en DC o en AC, como si los digitales. En este caso, dice cuántos kilos por cada voltio que mide. Si ustedes se fijan acá, dice que tiene 20 kilo ohm por cada volt DC, o bien tiene 9 kilo ohm por cada volt AC. ¿Se fijan? Y en este caso serían 3 kilos. O sea, tiene alto menos impedancia entrada. Claro, esto es un instrumento demasiado rasca, es casi el voltímetro, el galvanómetro pegado. A diferencia de esto que ya es algo un poquito más pro. Eso sería, queridos amigos. Cómo realizar medidas de corriente, tensión o resistencia de circuito, eso es materia de otro capítulo del curso de electrónica. Lo que quiero acá es que entendamos por qué estos instrumentos tienen tantas escalas en su pantalla, y eso es debido a que acá también en el selector tiene varias posiciones que tienen distintos fondos de escala, que es importantísimo el tema del paralelaje, que es importantísimo el tema del cero, y que es importantísimo el tema del otro cero en el otro lado, en el tema de cuando medimos resistencia. Y aparte de eso, absolutamente nada más, es un tema muy simple, si no tiene nada del otro mundo. De repente, cuando uno recibe un instrumento y así lo ve de primera vista y ve un montón de números, un montón de escalas, uno como que se tiende a asustar al principio. Pero es extremadamente fácil. Como le digo, no hay más diferencia que verla ahora. Cómo medir voltajes y cómo medir las corrientes no es motivo de este capítulo. En este capítulo la idea es ver cómo utilizar un multímetro, conociendo cómo usarlo, más que cómo conectarlo en el circuito, cómo leerlo, cómo interpretarlo. Bien. Haciendo un resumen muy general, tener cuidado en donde conectamos los terminales, ¿cierto? Las puntas de prueba. Recordar que normalmente casi en todos los casos va a haber un punto común y es la roja la que podemos medir, cambiar de jack banana dependiendo de la función que queramos realizar. Normalmente volt y ohm van juntos y amperes o corriente va separado. Y otras funciones también podrían ir separadas.
Tenemos que tener cuidado con la puesta en cero central, ¿cierto? Para ajustar el galvanómetro. Las puestas a cero cuando medimos ohms, cuando medimos resistencia, siempre juntando las puntas, colocándola en cortocircuito, es decir, diciéndole al instrumento que hay 0 ohms y ajustando con el potenciómetro o esta resistencia variable para que la aguja llegue al final de escala, justo en el 0. Si cambiamos las escalas de ohms, hay que volver a ajustar. En la escala de ohms siempre hay una X adelante porque son multiplicadores del número que te está indicando la aguja. Distinto al caso de volt alterno, volt continuo, corriente alterna y corriente continua, en donde estos números se corresponden al fondo de escala. Si no sabemos el orden, la magnitud del fenómeno eléctrico que estamos midiendo, siempre partir desde la escala más grande hacia la más pequeña. El espejito es para ver el paralelaje, ¿cierto? Que tenemos que situar los ojos para verlo siempre de frente, de tal modo que no veamos el reflejo de la aguja. Con eso garantizamos de que la lectura es precisa. Y me parece que nada más. Tenga mucho cuidado con estos instrumentos, son sensibles, cuidado con los golpes. También tengan cuidado con los campos electromagnéticos fuertes, porque como trabaja en base a un fenómeno de electromagnetismo, obviamente un imán cerca de él lo va a afectar. Siempre lean el manual del instrumento. Si no lo tienen, descárguenlo de las páginas web. Basta con ir a la página web del fabricante y con seguridad basta el manual. Siempre es importante, queridos amigos, que se acostumbren a leer los manuales de todos los instrumentos. Es fundamental. Se van a quitar de la vida una hora, pero créanme que eso les va a garantizar que puedan trabajar bien con el equipo. Queridos amigos, todo lo que hemos visto, considérenlo solo como algo referencial. No es un curso así exhaustivo de esto, más aún cuando no estamos presentes y no podemos hacer prácticas. Por lo tanto, todo lo que yo he dicho, considérenlo como una referencia. Si el tema les interesa, investiguen más, documentense más. Y lo principal, leer el manual. ¿Estamos? Soy Ibrahim Nasser y espero haberles clarificado algunos conceptos. Si tienen alguna duda, por favor, déjenlo en los comentarios. Que estén muy bien. Chao, chao. Somos Nasser, Electrónica.